Entonces, los autores o las autoras son importantes. Eso en primer lugar. Y acá este texto tiene un resumen también al principio. Entonces también eso lo vamos a leer. Vamos a leer las conclusiones. Si tiene, leemos el resumen del texto. Y después vamos a ver la estructura general. O sea, todo esto antes de leer. Antes de empezar a leer, como quien dice, ¿no? Tiene una introducción, aspectos históricos de la psicología en Argentina. Si uno ve rápido, no sé si ustedes van viendo o si lo tienen en papel, si uno ve rápido, yo no lo leí ahora, a esto otra vez, veo que tiene un punteo, 1, 2, 3. Entonces, aspectos históricos. Bueno, probablemente acá podamos hacer, por ejemplo, un cuadrito o una mini línea del tiempo o algo muy sintético porque ya está punteado. O sea, 1, 2, 3. Análisis conductual aplicado es el otro subtítulo. Y las conclusiones. Bien. Entonces, eso nos permite a nosotros entender y ver, antes de empezar a leer, la estructura del texto y cómo es, porque no todos son iguales. Acá, en el manual de ingreso, son relativamente parecidos y se ve bien, se lee bien, está claro, son textos dentro de todo muy actuales, y está hecho como quien dice, todo de la misma fuente, no es textos recopilados, distintos. Tiene la misma letra, tiene, o sea, todo muy uniforme. Durante la carrera no suele pasar eso. Hay veces que ni se leen los textos, están muy viejos o mal escaneados o mal fotocopiados y el apunte está así y bueno. Y sí son compilados de distintos libros o distintos autores, entonces van a tener estructuras muy diferentes. Ahora, relativamente, esto les puede servir como mirar la estructura del texto antes porque son todos parecidos, ¿sí? Bueno, vamos a leer entonces las conclusiones. Dice, la psicología en Argentina tuvo una fuerte tradición científica hasta 1930. Cuando se crearon las carreras de psicología, había un predominio del psicoanálisis y corrientes anticientíficas, que aún predomina en los planes de estudio y en la práctica clínica, en especial en Buenos Aires y Rosario. Sin embargo, como mostré en este artículo, a pesar de la influencia de la psicología dinámica, siempre se mantuvieron grupos de investigación, asociaciones y profesionales que representaban a la psicología científica, observándose un mayor impulso de la investigación a partir de la década de 1990. En la mayoría de los casos, las investigaciones son con participantes humanos y se tratan de estudios descriptivos y correlacionales, más que de estudios experimentales o de procesos básicos. Sus resultados, en gran medida, se publican en revistas locales, lo que trae como consecuencia una escasa difusión de los hallazgos científicos en el ámbito internacional. En el área de la ciencia aplicada, vieron que vimos que hay un subtítulo de ciencia aplicada, se observa un interés creciente por el enfoque cognitivo-comportamental, posiblemente más por presiones internacionales y por una mayor información adquirida por los medios de comunicación, que por cambios en los planes de estudio de las carreras de psicología, aunque algunas de ellas están agregando materias sobre esa orientación. Como los planes de estudio de las carreras siguen siendo eclécticos y no existe prácticamente una formación formal y rigurosa en AEC y psicología científica, todo lo que tiene que ver con investigación. Como lo sugiere el modelo Bowler, la práctica clínica es también ecléctica. Recordemos que ese modelo propone que los planes de las carreras se organicen en dos ejes. Básico, procesos básicos, biología y metodología de la investigación. 2, profesionalización. En resumen, es posible que esta tendencia hacia la psicología científica en Argentina siga aumentando con el paso de los años. La evolución de la cultura es más lenta que la de los individuos, aunque ellos son los que marcan y presionan para que se produzcan estos cambios culturales. Si ustedes se dan cuenta, dijo ahí algunas cosas que yo estoy segura que no se comprenden. Cuando ustedes lean alguna palabra que no entiendan o les suene rara, la marcan. Por ejemplo,
a ustedes. ¿Qué, ¿entendieron algo de lo que leí? ¿O no entendieron nada? ¿O hay palabras que ya no se perdieron porque no las entendían? Los leo, si no, o háblenme, no hay problema. Por ejemplo, ecléctico. Ecléctico, sí. ¿Dónde está? Muy Alvira o ecléctica, cortar perdón. el La texto. clínica es también ecléctica, ¿no? Ecléctica. Sí, que lo nombró como 2 veces. Acá. Bueno, ecléctico, acá también sale. Eso pueden hacer ustedes. Las marcan a las palabras que no entienden para buscarlas, ¿sí? Pero no las van a buscar ya a la palabra, sino vamos a ir leyendo nuevamente y las vamos a ir buscando. A lo que voy es, al principio van a parar mucho para leer, porque hay muchas palabras que son términos nuevos, ¿sí? O que uno no está familiarizado todavía con esos términos que vamos a ir hablando acá en psicología. Entonces también puede que pase que ustedes vayan parando mucho. Por ejemplo, el Lo que, modelo de Bowler. exacto. Sí, sí. Yo me imagino, por ejemplo, eh, cuando habló acá de los tipos de investigación, de estudios descriptivos, correlacionales, estudios experimentales, son distintos tipos de estudios, eso también, pero no lo saben porque no lo han visto. Entonces está bien, digamos, no, es más, me digo que yo ni me acuerdo, porque odio metodología de la investigación, no me gusta. Es una materia de Pero tercer ahí año, se sí, recién. relaciona con escuelas, corrientes y sistemas. ¿Eso está relacionado a lo que es No, conductual esto que o...? se menciona acá de los tipos de estudio tiene que ver con directamente todo lo que es metodología de investigación en Ah, psicología. Y ustedes la tienen o sea, la tenemos en tercer año, a esa materia, que se les hace hacer un trabajo práctico durante el año y tienen que hacer algún tipo de investigación. Nunca se lleva a cabo, por supuesto, pero tienen que hacer todo el proceso como sí. Así que ahí bien. van a tener ese, pero bueno, falta. Bueno, acá esto, para que ustedes se acuerden en todo caso, que a lo último dice, recordemos que ese modelo propone que los planes de estudio, el modelo Bowler, este que decías vos, este modelo en realidad, en textos más, los primeros textos de esta unidad, está explicado. Entonces, por ahí, si no leyeron lo anterior, está bien que también no lo sepan. Solo acá lo retoma y lo menciona, nada más. Pero en los primeros textos donde se habla de los tipos de modelo que hay en las distintas universidades, se menciona este modelo. Y acá lo que retoma es su plan de estudio, el que ustedes tienen. Por eso digo, para que se acuerden. Tiene 2 ejes. El primero, básico, y el segundo, de profesionalización. El plan de ustedes tiene ciclos, tiene ciclo básico y ciclo superior. Digo el de ustedes porque el mío es el anterior y no es distinto. Tiene años el mío, ese sí está bien, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El de ustedes tiene ciclos y la importancia del plan de ustedes son las correlativas. No es tanto 1 año, 2 años, porque se entendió que eso no sucedía tan así. Una trayectoria académica puede sugerirse, pero no es tan tajante. Entonces, para que ustedes puedan como hacer sus propias trayectorias académicas con solo alguna sugerencia, es en ciclos. ¿Qué es esto? El ciclo básico y el ciclo superior. Que vendría a ser, para que se entienda, de última, de primero a tercero más o menos, el ciclo básico y después el ciclo superior. Pero para que se acuerden de última, el modelo Bowler es un plan que ustedes tienen, digamos, muy similar. Bueno, y me fui re lejos. Acá. Bueno, y vamos a leer este resumen que dice acá. Se presenta un panorama de los aspectos históricos, líneas de investigación recientes, publicaciones, formación de psicólogos y evolución del análisis experimental del comportamiento, eso es AEC, Análisis Experimental del Comportamiento, en Argentina.
pesar de que en la mayoría de las universidades del país la formación de psicólogos es esencialmente de orientación psicoanalítica, existen grupos de investigadores que realizan trabajos originales y se observa un interés creciente de la orientación cognitiva comportamental en áreas de aplicación. Lo que está diciendo acá es lo que les decía yo hace un ratito, que nosotros, nuestra universidad, sobre todo acá en Argentina, está muy marcada por un modelo profesionalizante y al mismo tiempo por la corriente o la teoría, si se quiere, o la obra de Freud, de Lacan y todo lo que es psicoanalítico. Si tenemos una muy fuerte formación en eso, cuando ustedes empiecen a cursar, se van a dar cuenta que es muy, muy del psicoanálisis. Toda nuestra carrera. Hace muy poco se empezaron a, justamente por eso incluso ustedes les agregan este texto, o hay distintas materias electivas, ustedes también en primer año pueden hacer seminarios optativos, pueden, no, deben, en realidad, porque es parte de la materia obligatoria, seminarios y talleres, y ustedes eligen a cuál quieren ir, tienen que hacer sí o sí, en el ciclo básico, 2 seminarios y 2 talleres. Pueden hacer, por ejemplo, uno un año y otro año, pero para el ciclo básico tiene que estar eso. Y son electivas y hay muchas temáticas y ese interés creciente que se dice acá es porque justamente en materias electivas o posgrados o talleres los estudiantes empiezan a mostrar más interés en eso y no tanto ya en todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. De todos modos, esto es de hace muchos años, entonces no es que se va a erradicar el psicoanálisis, pero sí empieza como a haber más visibilidad y más interés, sobre todo, en la psicología científica. Bien, introducción. Yo voy a ir leyendo y voy a ir, no voy a ir marcando, digo, sino que les voy a ir preguntando a ustedes. Y si me llevo a cansar, va a leer alguno de ustedes, porque hay algo que nunca tienen que hacer. Jamás, es leer como sonsos, así como leer como sin prestar atención, porque no les va a funcionar. Hay formas de estudio que son activas y hay formas de estudio que son pasivas. Si uno estudia de manera pasiva, muy probablemente nos quede muy poca la información, o no nos acordemos bien, o tengamos que releer. Y si yo solo leo así, como sin foco, eso es una lectura pasiva, no me va a servir mucho. Lo que yo suelo hacer, hay varias formas, porque ustedes también pueden ir haciendo sus propios resúmenes. Hay varias formas de hacer. Si ustedes, por ejemplo, tienen en papel, bueno, en la compu también, a medida que ustedes van a ir leyendo, van a ir marcando los conceptos importantes o las ideas principales que ustedes consideren, y automáticamente las resaltaron, se van a hacer un documento de Google, un Word, en todo caso, y van a pasar ahí o escribir literal lo que escribieron, o sea, lo que marcaron en el texto original, sin cambiar ninguna palabra, sin nada. Si ustedes resaltaron una oración, la primera oración, la escriben en ese documento tal cual. Siguen leyendo, cuando aparezca otra, la escriben, pasan al Word, la escriben. Entonces ustedes van leyendo y van anotando lo que ustedes van resaltando en ese documento. Y por ejemplo, después pueden agarrar ese documento donde están todas las anotaciones que ustedes hicieron a partir del texto, lo van a leer y lo van a tener que ordenar, porque va a ser medio copia y pegue desordenado, no va a tener como un hilo conectores o cosas, y ahí lo van arreglando a medida que lo leen. Y listo, les quedó un resumen que ustedes hicieron. La otra opción, que por ahí es la que a mí me gusta más hoy en día, antes hacía la que les dije recién, es directamente desde lo original que estoy leyendo, voy marcando y voy haciendo anotaciones a los costados. Entonces, si yo leí, por ejemplo, este primer párrafo, del que comenzar acá, y me está diciendo el concepto de psicología científica, por decir, voy a anotar al costado, en grande, concepto psicología científica, y ni siquiera psicología, voy a hacer el símbolo de la psicología científica. Entonces, yo cuando agarre otra vez el texto, y rápido voy a poder identificar dónde está cada cosa, básicamente. Pero en el mismo texto, no en algo aparte. Eso por ahí lo hago yo más hoy en día porque
los tiempos pasan, uno va cambiando también y, por ejemplo, a mí me cuesta mucho enfocarme a veces. Con esto que estoy leyendo, no, me pasa con lo que yo tengo que estudiar igual. Me cuesta mucho enfocarme, entonces el modo de ir rayando, escribiendo, haciendo un cuadrito, una flecha, me hace como, bueno, ir medio despierta a medida que voy leyendo. Que eso es estudiar de manera activa. Por eso les decía, hay muchas maneras, pero nunca lean así como por leer, porque no, muy probablemente lo tengan que volver a releer. Bueno, introducción. Ardila comentó que la psicología en Argentina tenía algunas características que la diferenciaban de las del resto del mundo. Una de ellas es la orientación predominantemente psicoanalítica en el sentido más ortodoxo de la palabra. Otra es su insistencia en los parámetros ideológicos. Como es bien sabido, Argentina es el centro mundial del psicoanálisis. Esto ha influido en la psicología. Acá hago un paréntesis. Acá nombro a otro autor. ¿Sí? Acá no es que lo está diciendo Alba Mustaca, lo está diciendo otro autor. Entonces yo a veces los marco, pero todos los marco en celeste, a los autores. Este autor no es Alba Mustaca, sino otra persona. Bien. A contramano del enorme desarrollo de la psicología científica en el mundo, la situación continúa casi inalterable a 27 años de esa afirmación. Sigue predominando la enseñanza del psicoanálisis con todas sus variaciones y aún existe una fuerte influencia ideológica política en las carreras de psicología de las universidades más importantes y masivas del país. Cuando el análisis experimental del comportamiento, AEC, comenzó a tener influencia en países como Brasil, Colombia, Chile, México o Perú, en nuestro país esa corriente se asoció con ideologías de derecha y capitalista, tal vez ante un mecanismo asociativo. Skinner, principal exponente, ahí va otro autor, que no es la dueña del texto, digamos, Skinner, principalmente exponente de la AEC, del análisis experimental del comportamiento, es norteamericano, por lo tanto, su teoría es procapitalista. En cambio, las corrientes dinámicas se asociaron con ideologías de izquierda, predominantes en las universidades estatales del país. Sin embargo, la psicología científica, aunque no exactamente el análisis experimental del comportamiento, siempre tuvo representantes en Argentina a expensas de la enseñanza dominante. Voy a parar ahí. ¿Qué viene diciendo hasta acá o no se entendió nada? Yo paro aparte porque voy a tomar agua, así que hablen ustedes. No entendí nada, digan. ¿No entendieron nada? Es tedioso porque parece que se habla mucho de política en este texto. Por eso yo les decía, es tedioso de leer. Bueno, va a pasar que no entiendan. Me pasa hasta el día de hoy. Pasa, pasa. Miren, acá lo que está diciendo es, Ardila es un autor que más, incluso en la unidad 3, tienen un texto de Ardila. Empieza con una cita, o sea, Alba Mustaca cita a Ardila, que es el que dice prácticamente la primera parte, lo que les comentaba hace un ratito, que el psicoanálisis es una orientación que marcó mucho nuestra formación como psicólogos y psicólogas. Y después Albas, cuando cierra la cita, dice que aún hoy, después de tantos años, eso sigue sucediendo. Acá viene la pregunta, pero ¿por qué entonces, según este texto,
voy a hacer un paréntesis. En el ingreso, a ustedes les van a tomar mucho lo que dice el texto. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero lo que, según el texto, si el texto dice que el cielo es verde, el cielo es verde, porque el texto lo dice. En otras materias, más adelante, donde ustedes tal vez puedan exámenes a desarrollar, hay materias que sí les van a pedir realmente su postura o su mirada, más allá del concepto que les estén pidiendo, ¿sí? E incluso hay materias que uno de los fines es que podamos hacer análisis crítico, debates y pensar, etc. En el ingreso es muy lo que dice el texto, ¿sí? Entonces, cierro paréntesis. Lo que está diciendo acá es eso, la fuerte orientación psicoanalítica que siempre estuvo muy marcada en Argentina, y algo que está acá medio que se pregunta, si se quiere, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede esta situación? ¿Sí? Y acá ella divide, hace como una comparación con la derecha y la izquierda, ¿sí? Que son cuadrantes políticos. Hay partidos de izquierda, partidos políticos de izquierda y partidos políticos de derecha u organizaciones o agrupaciones o lo que sea, que tienen cada uno distintos métodos y principios para hacer la política, ¿sí? Es muy importante eso porque hay muchos hechos, sucesos históricos, lo vimos en el primer texto de esta unidad, cómo es que hoy llegamos a tener la facultad que tenemos, la universidad que tenemos y a transitarla del modo que la transitamos. Hubieron muchos procesos en el medio que incluso tienen que ver con quién gobernaba, quién no, qué políticas había, o sea, cuál es la ley más importante para nosotros universitarios, la ley de educación superior. O sea, el contexto social, político, económico siempre va a atravesar todas las disciplinas, todas las carreras y todo conocimiento y saber, básicamente, ¿sí? Por eso ella también lo menciona acá, a esto. Porque no es algo porque sí, porque nos gusta el psicoanálisis, es que todas las universidades o facultades de psicología tienen psicoanálisis. No, ella lo que plantea es, existe una fuerte influencia ideológica política. Y eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a resaltar. Esta es la respuesta, o una primera respuesta de Alba Mustaca al porqué de esta gran influencia, ¿sí? Del psicoanálisis. Hay una influencia ideológica política en las carreras de psicología. Y acá dice, cuando el análisis experimental del comportamiento comenzó a tener influencia en distintos países, en nuestro país se asoció con ideologías de derecha y capitalista. La psicología, si se quiere, experimental, se asoció a corrientes de derecha. Y nuestro país, Latinoamérica, está muy marcado por muchos gobiernos de facto, por tal vez, o dictaduras, muchos procesos sociales, económicos y políticos que, por ejemplo, en Norteamérica no sucedió de ese modo. Entonces acá en Latinoamérica está muy marcado la derecha y la izquierda. O hay muchos partidos de izquierda, muchos partidos de derecha, y para nosotros es algo muy cotidiano hablar todo el tiempo de política. Por más de que no nos guste hablar, siempre va a haber alguien que lo va a nombrar o lo va a decir. Porque es nuestra identidad como país. No importa derecha o izquierda, pero hablamos de política. Entonces, en Argentina se asoció el análisis experimental del comportamiento a ideologías de derecha. Y todos los procesos dictatoriales o gobiernos de facto se asocian, y esta va a ser mi opinión, después según el texto, pero lo que está diciendo acá lo afirma, se asocia a la derecha. Entonces, en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, por muchos años no se vio bien a partidos que sean de derecha. Como se asoció la psicología experimentalista o el análisis del comportamiento a partidos de derecha o a más ideologías de derecha, no era aceptada en Argentina. Por eso el psicoanálisis, que acá lo dice después, se asocia con otros principios que tal vez nosotros en esos tiempos estábamos muy más de acuerdo.
Por eso el psicoanálisis tiene una fuerte orientación e impronta acá, entre tantas cosas. Pero eso es lo que comienza diciendo Alba Mustaca. Que después acá ella dice, mediante un mecanismo asociativo, eso es importante, Skinner también lo van a ver después en la unidad 4, con lo que es el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico. No sé si alguna vez ustedes vieron el perrito, un perro que le tocan la campana y saliva, porque solo con escuchar la campana sabe que viene la comida. Bueno, ese experimento es de Skinner, de Watson, si vienen de toda lo que es la corriente del conductismo, que observan y estudian la conducta. Skinner es el principal exponente del análisis experimental del comportamiento, un norteamericano. Por lo tanto, su teoría es procapitalista. En cambio, las corrientes dinámicas, ahí voy a explicar por qué dinámica, se asociaron a ideologías de izquierda, predominante en las universidades estatales públicas del país. Entonces, y creo que seguí un poquito, sin embargo, la psicología científica, aunque no exactamente el análisis experimental del comportamiento, siempre tuvo representantes en Argentina a expensas de la enseña dominante. Siempre hubo psicólogos y psicólogas que investigaron, pero a merced o en la sombra, si se quiere, de lo que dominaba o lo que ha dominado, que es el psicoanálisis. ¿Qué son las corrientes dinámicas? El psicoanálisis es una corriente dinámica porque el psicoanálisis lo que viene a plantear es, no a plantear, sino a decir, básicamente, existe el inconsciente. Ese fue el principal aporte de toda la obra de Freud. Y vino a decir, paren todo porque hay algo que tenemos todos y que no conocemos y que no podemos manejar y que excede a nuestro control racional. Y se llama inconsciente. No lo dijo desde un principio así, hasta que lo formuló, pero ese fue el mayor planteo. Y el inconsciente se rige por dinamismos. Eso ya lo van a ver bien después. El inconsciente tiene distintas instancias adentro, distintas partes. Lo voy a decir así para que se entienda ahora rápido a modo práctico, ya lo van a ver bien. Pero el inconsciente tiene como distintas partes, que tal vez si las han escuchado, por ejemplo, el yo, el super yo, el ello. Son distintas instancias dentro del inconsciente. Hay un dinamismo entre estas instancias, hay una dinámica, hay una energía libidinal, decía Freud, que se va moviendo de una a otra en nuestro psiquismo. Por eso es dinámico, dialogan entre sí, no son estáticas. No es que tenemos un psiquismo fijo, inmutable. No, es dinámico. Se mueve, se transforma, se reelabora, se reactualiza. Hay traumas que tal vez no podemos elaborar. Con elaborar me refiero como a tramitar o a poner en palabras, que era lo que decía Freud. Hay cosas que nos pasan a veces o les pasan a las personas, es muy difícil ponerlas en palabras porque no se hallan esas palabras para eso específicamente. Porque es tan traumático a nivel intrapsíquico de la persona que no lo puede ni siquiera expresar en palabras. Y ahí entra el trabajo del analista, en lo que es el psicoanálisis, a poner en palabras y hacer consciente eso inconsciente. Y de ese modo tal vez aliviar ese malestar psíquico, no curar. El psicoanálisis no cura. Pero para no irme, se dan cuenta cuál corriente me gusta a mí. El psicoanálisis es una corriente dinámica, ¿sí? Y se asoció a corrientes o a ideologías de izquierda. Entonces, en Latinoamérica y en Argentina era como que no se aceptaban las corrientes de derecha y si se asocia la psicología experimentalista a concepciones de derecha, no va a ser aceptada. Entonces ahí el psicoanálisis cala hondo porque se lo asocia a principios de partidos o sea, no sé si partidos, pero a ideologías de izquierda. Por eso cuando salió en los diarios, básicamente no tuvo mucha importancia, como aparecía un poquito más abajo. Claro, exacto.
exactamente. Porque acá lo que dice que son como revistas, no eran libros, o sea, Freud tenía toda una obra, solo por nombrar a Freud, que es el principal exponente, pero había otra impronta, digamos, acá eran revistas científicas que no las veía muchas personas o no tenía mucho alcance. Y por eso no tuvo mucho impacto nacional e internacional como debería tener. Exacto, así es. Entonces, dice, me quedé por acá creo. Bueno, antes de seguir, yo acá lo que marqué, si bien porque se lo fui explicando, si a ustedes les pasa que dicen, no, leí en jeringoso esto, yo la voy parando como para hacerlo más dinámico. Hay dos opciones, yo les voy a sugerir las dos. Si ustedes leen así como leímos ahora y no entendieron pero nada, lo vuelven a leer y después siguen. O la otra opción es que no vuelvan y sigan leyendo. Y en todo caso, hacen como un corchete o marcan ahí y ponen revisar. Yo a veces hago eso, para no volver. Porque si no, pasa algo que en realidad me parece que es más a nivel psíquico, que siento que no termino más y que voy retrasada y que el texto no avanzo. Entonces yo, si no entendí, hago como una marquita, pongo revisar o releer y sigo, porque después hay cosas que voy a ir entendiendo, o me pasa eso a mí. Y bueno, después reviso eso que no entendí, o inclusive capaz lo termino entendiendo porque seguí leyendo lo que decía el texto. Yo les recomiendo esa segunda opción. Ahora paré porque estamos acá todos como medio grupo de estudio, pero si no, lo ideal, yo les recomendaría marquen y sigan. Y marqué, bueno, en un color, autores que menciona, yo porque uso el celeste, y en amarillo como esta idea principal, ¿no? ¿Qué es más? Acá yo tendría que marcar que la orientación psicoanalítica esperen que me la perdí. Ah, no, está acá arriba. Una vez predominante en el sentido ortodoxo de la palabra. Claro, acá era al principio psicología argentina. Psicología argentina tiene algunas características, una de ellas, la orientación predominantemente, esto era, ortodoxa. Por ejemplo, si ustedes pasaran al Word a escribir, pondrían Ardila, 2 puntos. La psicología en Argentina, orientación predominantemente psicoanalítica en el sentido más ortodoxo de la palabra. Punto. Después van a ir poniendo las otras cosas, como les digo, cuando relean eso lo acomodan, ponen conectores y cosas, o hacen anotaciones en el mismo. Por ejemplo, algo acá también para ir mostrándoles, que acá hace una comparación en esta influencia ideológica política, que dice que el análisis experimental, voy a marcar directamente las siglas, se asoció de derecha y capitalista, voy a marcar, no voy a marcar ideologías de derecha y capitalista. Y acá la corriente dinámica, ideología de izquierda. Ahí se hace una comparación. Yo no sé si ustedes van viendo lo que yo estoy haciendo, porque mi papá está muy chiquito. Pero hace esa comparación entre los dos, entre lo que es el análisis experimental del comportamiento, corrientes dinámicas. Yo no lo puedo hacer porque voy a tardar un montón. Pondría AEC, 2 puntos, derecha capitalista, corriente dinámica, o pueden poner, le pongo PA para psicoanálisis, yo lo resumo así, izquierda. Acá al costado, ¿no? O sea, acá en esta parte de acá del costadito, que les señalo con el dedo y tengo el mouse acá. Al costado del texto ponen eso. Y antes ya señalaron, digamos, lo principal, que es la fuerte orientación psicoanalítica. Entonces ustedes cuando hablan el texto rápido, ya rápido van a saber esa primera parte, sí, me acuerdo que hablaba de la derecha a la izquierda, de cómo asociaban, sin tener que leer toda esa parte otra vez. Bueno, dice, sin embargo, una gran parte de estos profesionales no aplican el enfoque cognitivo-comportamental, sino una suerte de eclecticismo poco fundamentado. Voy a buscar esa palabra.
porque aparecía en el, ay Dios mío, aparecía en el, ¿cómo se dice? Esperen, no sé por qué me sale esto, yo no quiero que se comente. Ahí está. Aparecían en las conclusiones, ay, me fui. A ver, ¿qué dice esto? Hagan así, o sea, no encuentran la palabra, la buscan en Google rápido. Antes buscábamos en diccionario. Total, usamos Google. Dice, el eclecticismo es una tendencia que consiste en conciliar, mezclar o combinar elementos, ideas, estilos o principios de diversas doctrinas, corrientes o fuentes. Formar un todo coherente o una postura nueva, seleccionando lo mejor o más apropiado de cada uno sin adherirse rígidamente a una sola. Conciliación y selección buscan puntos en común y eligen los elementos más valiosos de diferentes sistemas. Eso es lo más importante. Y acá, por ejemplo, que dice, ejemplos, miren, sale, en psicología, un terapeuta que utiliza técnicas de la terapia cognitivo-conductual, la psicoanalítica y la humanista para tratar un paciente. Toma un poco de todas las corrientes para, por ejemplo, aplicarlas en cierto caso. Es más, lo cognitivo-conductual, si se quiere, porque viene, una cosa es cognitivo, otra cosa es conductual, son distintas escuelas, se unieron para eso. Entonces, ¿qué decía acá? Sin embargo, una gran parte de estos profesionales no aplican al enfoque cognitivo-comportamental, sino a una suerte de eclecticismo poco fundamentado. Están mezclando todo por mezclar, es medio de dudosa procedencia estos profesionales que aplican el cognitivo comportamental, que es una corriente de la psicología. Eso es lo que está diciendo, como que no lo aplican realmente. Es un eclecticismo de dudosa procedencia. Acuérdense eso, de últimas con esta frase se van a acordar. Esto se revela en las presentaciones a congresos, cursos o comentarios de psicólogos que se dicen cognitivos comportamentales, pero su discurso es un conjunto confuso de distintos marcos teóricos, y en la presentación de casos clínicos no existe ni siquiera la evaluación conductual, y ni el análisis funcional de la conducta. Acá les dijo dos cosas muy importantes. Lo cognitivo comportamental, acá cuando dice, ni en la presentación de casos clínicos no existe ni siquiera la evaluación conductual ni el análisis funcional de la conducta. Nos está diciendo que para la corriente cognitiva comportamental, lo que se hace, o una de las cosas que se hace, son evaluación conductual y análisis funcional de la conducta. Al parecer, son dos cosas importantes porque las están mencionando como cosas que no hacen los que se dicen ser psicólogos cognitivos comportamentales. Por eso digo que es importante esos dos ítems del cognitivo comportamental. Porque ustedes les pueden llegar a preguntar en el choice. No se me ocurre ahora cómo exactamente, pero si les preguntaran cuáles son, no sé, las dos tareas o dos principios, o qué conceptos caracteriza, así puede ser, qué conceptos caracteriza, según el texto de Alba Mustaca, la corriente cognitivo-comportamental. Y varias opciones. Y entre estas, evaluación conductual, análisis funcional de la conducta. Y ustedes ni lo registraron, porque acá está como en negación. Porque lo que está diciendo es lo que ni siquiera hacen. Entonces uno al negarlo en la cabeza lo niega y lo pasa por alto. No es importante. ¿Me explico dónde voy? Bueno, eso amerita que lo marquemos. Acá lo que yo estoy haciendo es muy para examen choice. Y si ustedes tuvieran que desarrollar, también es distinto el modo de estudiar.
El modo de estudiar para ustedes es leer y practicar choice. Cuando uno rinde a desarrollar, es leer, intentar desarrollar, y la práctica tiene que ser desarrollar con tus palabras lo que vas entendiendo o 6 modelos de examen. En el ingreso se hacen muchos simulacros, así que vayan a todos para practicar esta situación. Bueno, sigo. Quizás por estas circunstancias, que cuando me invitaron a participar en esta edición especial, confieso que tuve sentimientos encontrados. Esto lo dice Alba, la autora. Al principio, agradecimiento, alegría y entusiasmo. Esto es biribiri, no importa. Porque a nadie le importa lo que decía la señora. Porque siempre celebro la idea de publicar un artículo. Pero junto a esa sensación hubo algo de desazón en el escaso desarrollo de la AEC en Argentina, del análisis experimentalista. Para pensar, en común acuerdo con el editor invitado, decidí ampliar esta exposición fusionando información sobre la psicología científica en Argentina, que incluye al AEC. En este contexto defino como psicología científica la que utiliza como válido el método de las ciencias fácticas para llegar a la comprensión de los fenómenos psicológicos, incluyendo estudios exploratorios, descriptivos o experimentales, así como también las áreas aplicadas que utilizan el enfoque comportamental o cognitivo-comportamental. Importantísimo. El texto se llama así, psicología científica. Ahí está la definición. Ese es el corazón del texto. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer cuando encuentro cosas así, al costado escribo o un signo de admiración o algo como que, o le hago como liñitas a los costados con un fibrón, o sea, como que resalte cuando si lo miro rápido, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer son 53. En 5 minutos volvemos y seguimos leyendo. Si yo siguiera leyendo ahora, es muy probable que lo que venga les va a costar o ya no se entienda o ya no se sigue el hilo. Ahora como yo voy hablando y les voy explicando igual. Pero si ustedes van leyendo solos, hagan esas pausas. No se esfuercen a veces a seguir cuando ya es como no sé qué estoy haciendo, porque es una laguna. Entonces, pausar 5 minutitos, van, toman agua, dan una vuelta en el patio, se asoman en la ventana, que les dé un poco el aire, y vuelven. Y así. Y ahora lo vamos a practicar. Aparte, me voy a ir a preparar el mate. Así que en 5 minutitos, volvemos. Bueno, volvemos. Antes de continuar, les quiero mostrar esto. Tal vez algunos lo buscaron y otros no, pero si no, les puede salir. Si ustedes en YouTube buscan método Pomodoro, que yo el otro día se los mencionaba, hay videos como estos que están acá en rosita, por ejemplo. Este es 25 minutos estudiando o leyendo o como haciendo foco y 5 minutos, como hicimos recién, de pausa. Y ahí hice por 4, o sea, son 4 bloquecitos, si se quiere. Este de acá abajo es de 40 minutos y la pausa es de 10 minutos. Y hay otros que son de 15 minutos, de media hora. Bueno, hay muchos videos. Ustedes busquen. Hay algunos que tienen, también hay aplicaciones, sí. Hay algunos que tienen, que lo que hacen las aplicaciones es ponerte el celular también en silencio, como que también te dejan de llegar notificaciones y esas cosas para que no distraigan. Hay algunos que tienen música, hay otros que no, ¿sí? Bueno, dice acá, aspectos históricos de la psicología en Argentina. Papini dividió el desarrollo de la psicología en Argentina en 3 etapas. 1, de apogeo experimentalista, que abarca desde sus comienzos hasta 1930, que en la cultura argentina se conoce como periodo positivista. 2,
periodo de transición desde 1930 hasta 1956, que en la cultura general argentina se denominó reacción antipositivista. En esa época, en el ámbito de la psicología y las ciencias de la educación, comienzan a predominar las posturas espiritualistas y con un gran dominio de la psicología aplicada. Cuando dice psicología aplicada, es psicología aplicada en la realidad concreta, o sea, que se aplica a algo concreto de la realidad. 3. Desde 1956 hasta la actualidad, en este periodo se crearon las primeras carreras de psicología separadas de las de filosofía. Se caracteriza por la gran influencia del enfoque dinámico en psicología, que incluye el psicoanálisis en todas sus manifestaciones y todas aquellas corrientes que explícita o implícitamente rechazan el método de las ciencias naturales para la comprensión de los fenómenos psicológicos. Además, reciben fuertes influencias de psiquiatras y de políticas partidistas que se filtran en la enseñanza a través de los contenidos de los cursos. Salva Mustaca también es muy fuerte con su postura. También eso es importante. A ustedes no les van a tomar cuál es la postura del autor. Acá no. En el texto, vieron que hace rato les dije, hay un texto de Ardila que ustedes tienen más adelante. Ha pasado que en ese texto les preguntan cuál es la posición de Ardila frente a lo que está planteando, porque es como medio paradójico, entonces puede que sea una pregunta capciosa, por eso la suelen hacer. El texto de Salva Mustaca no le suelen preguntar, me parece, realmente cuál es la postura, pero si ustedes dan cuenta, ella está, me parece que tiene una postura muy crítica frente al psicoanálisis o las corrientes dinámicas. Estos 3 puntos que acaba de decir acá, después los va a desarrollar. Entonces, este es el mini resumen de los aspectos históricos de la psicología en Argentina, este punteo, ¿sí? Después acá los va a desarrollar mucho más, pero cuando dice acá Celeste, porque este es otro autor, marco en celeste, y en amarillo el desarrollo de la psicología en 3 etapas. Soy malísima para esto de resaltar acá, discúlpenme. Tienen de apogeo experimentalista, que es la primera, un periodo de transición, que es la reacción antipositivista, y luego, desde 1956 hasta la actualidad, crearon la creación de las primeras carreras de psicología separadas de la filosofía. Eso es como lo más importante de ahí, o sea, todo ese párrafo es importante para que ustedes lo identifiquen rápido. El apogeo experimentalista, que es el primer periodo que se conoce como periodo positivista. ¿Alguien sabe qué es el positivismo? Que tiene base científica. Exacto. Exacto. El positivismo es un paradigma. Es un paradigma, no un paradigma. Es un paradigma que lo que propone este paradigma, que va a englobar muchas ciencias, ¿sí? Un paradigma es como algo, se los digo rápido, es como si un grupo de científicos, y todos nosotros acá fuéramos científicos, científicas, o expertos en la materia, en alguna corriente de teoría, nos ponemos de acuerdo en ciertos principios que no vamos a cuestionar, que esos van a ser, como si se quiere, los 10 mandamientos para nosotros investigar o aplicar la teoría que estamos queriendo estudiar. Por ejemplo, el paradigma del positivismo plantea que va a considerar ciencia una disciplina que utilice el método científico, el método de las ciencias naturales, el método deductivo, el método experimentalista, hipotético deductivo, es que donde se encuentra un objeto problema, se hacen hipótesis, después se tiene que comprobar esa hipótesis, ¿bien?
y que tenga un objeto de estudio concreto, nada de abstracciones. El psicoanálisis, imposible, no iba a entrar en el paradigma del positivismo, porque no utiliza el método científico y porque el objeto de estudio que tiene es el inconsciente, no es la conducta. Por ejemplo, el conductismo, que es otra escuela de la psicología, entraba bajo el paradigma del positivismo. Entonces, al conductismo, a la psicología conductista, si se quiere, la de Skinner, que recién lo nombraban, Watson, esto del perro, que eso se puede observar, se puede ver, bueno, ellos eran considerados una ciencia, el psicoanálisis no. Eso es lo que dice. Entonces, en el primer momento tenemos el desarrollo de la psicología en Argentina, apogeo experimentalista, si dominaba el positivismo. Después hubo un periodo de transición que aparece esta reacción antipositivista, se empieza a cuestionar esto, este paradigma que explicaba recién, ¿sí? Y acá dice que comienzan a predominar las posturas espiritualistas con gran predominio de la psicología aplicada. Las psicologías más bien humanistas, si se quiere, empezaron como a tener mucha más visibilidad o más importancia a partir de esta reacción antipositivista, ¿sí? Empieza a calar también, por supuesto, el psicoanálisis. También esto acá no lo especifica, pero tiene que ver con las épocas. En estas épocas hubieron guerras mundiales, y todo eso también, o sea, Freud, digamos, también estaba en un contexto donde tuvo que prácticamente irse porque lo perseguía, digamos, todo lo que es, él vivía en Viena, el nazismo estaba creciendo en ese momento, y él viene a plantear que existe el inconsciente y la sexualidad infantil en la época victoriana. Entonces, por eso les digo que la política, los contextos sociohistóricos, económicos, sociales, todos estos hechos son importantes. Por eso también los vemos en el primer texto, ¿sí? Porque hay un porqué de todo esto, de esta historia. Y en el tercer momento, que marca acá, desde 1956 hasta hoy, se crean las primeras carreras de psicología. Este año, 1956, lo vimos en el primer texto, sí, en el primero, o después también tienen el de qué normativas debe conocer un ingresante, donde también se empiezan a nombrar, bueno, cuándo se crearon las carreras de psicología. Nosotros antes éramos escuela, dentro de la Facu de Filo. En 1998, yo nací ese año, por eso me acordé, en el ingreso me acordé, yo decía, no me pregunten esto porque me voy a acordar. En ese año nací yo, se crea nuestra facultad de psicología, ni siquiera como la conocemos hoy, porque era más chica, tenía como el módulo nuevo, por donde uno entra, que encima le decimos nuevo, pero ya es de viejo. Tiene el módulo viejo, que está como al lado de la biblioteca, y esa fue la facultad de psico que se crea, después se hace, donde ustedes entraron, por ejemplo, están todas las agrupaciones y demás, ese es el módulo nuevo. Si uno se va por el caminito que hay atrás de la facultad nuestra, llega al módulo viejo, así le decimos nosotros. Ustedes siempre igual cursan en el módulo nuevo, recién más adelante van a empezar en el módulo viejo, pero el módulo viejo fue lo primero que se crea separadamente ya como facultad, no éramos escuela de, ¿sí? Éramos una facultad aparte, porque se empiezan a crear las facultades en el país, las facultades de psicología, y eso tiene que ver con algo que también está en los textos anteriores, que es con el periodo de la psicología con psicólogos. Porque nosotros antes, los primeros que eran psicólogos, habían sido formados por médicos, psiquiatras, en escuelas, o por parte de, ¿sí? Recién, cuando empezaron a ver los primeros egresados, ellos son los que empiezan a dar clases para el periodo de psicología con psicólogos, por eso se llama así, y bueno, se imparte la necesidad, por supuesto, de que tengamos una facultad propia, que dejemos de ser escuela. Por eso es un periodo aparte, ¿sí? Y acá lo que dice es, en este tercer periodo, que se caracteriza por la gran influencia del enfoque dinámico en psicología, que incluye el psicoanálisis en todas sus manifestaciones, ahí es donde entra con todo el psicoanálisis, y todas aquellas corrientes que explícita o implícitamente rechazan el método de las ciencias naturales, el que veníamos hablando recién, ¿sí?
Entonces ahí es como que lo que está mostrando en este desarrollo de la psicología en Argentina es que este apogeo experimentalista empieza a declinar en nuestro desarrollo, con hoy tener nuestra facultad impregnada en los planes de estudio de psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, entonces, esos 3 puntitos es el mini resumen. Ahora vamos a ver qué desarrollo. Wundt fue quien promovió la idea de la psicología como ciencia independiente. En 1879 fundó en Leipzig, creo que se dice, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. Importantísimo. Eso está desde que yo ingresé, es importantísimo lo de Wundt. Incluso a Wundt yo le marcaría todo en amarillo. Bueno, voy a seguir leyendo, porque si no se los explico yo y se los spoileo porque esto es importante. 12 años después, en 1891, Víctor Mercante fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Latinoamérica, en San Juan, acá, en Argentina. Según José Ingenieros, Mercante fue el primer psicólogo experimental argentino. ¿Quién fue el primer psicólogo experimental argentino? Víctor Mercante. Importante. Sus primeros trabajos fueron estudios de psicopedagogía. Más adelante, en 1898, Horacio Piñero fundó un laboratorio en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en 1901 establece otro en la Facultad de Filo y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se dan cuenta que son todas creaciones de laboratorios, entonces estamos en este apogeo experimentalista. En esa misma época, en 1908, se crea la Sociedad Argentina de Psicología. Hasta aproximadamente 1930, se crearon un gran número de laboratorios en colegios, universidades y hospitales del país. La corriente positivista tenía una gran influencia intelectual, y aunque la psicología se enseñaba en las facultades de filosofía, se tenía una concepción naturalista de la actividad psíquica. La psicología experimental tuvo el mayor desarrollo en la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y en la Universidad de La Plata, y llegó a su apogeo en todo el país. Los que trabajaron en distintas investigaciones y enseñaron en las universidades fueron, entre otros, José Ingenieros, Horacio Piñero, Enrique Mouchet. Las universidades fueron, estoy repitiendo otra cosa, Víctor Mercante y Pedro Scalabrini, por eso no leo en PDF. José Ingenieros, uno de los principales exponentes de ese periodo, consideró que el primer curso de psicología dictado en 1896 se especializaba en el estudio fisiológico clínico y en la práctica de los métodos experimentales, destinándose el segundo curso al estudio de los procesos mentales superiores, de sus relaciones con otras disciplinas filosóficas y de sus aplicaciones en las ciencias pedagógicas y sociales. Él, como para todos los demás investigadores de esa época, la psicología era una ciencia natural. Cuyo objeto de estudio eran las funciones psíquicas de la totalidad de los organismos. Objeto de estudio, las funciones psíquicas de la totalidad de los organismos. Con estas ideas se realizaron trabajos de investigación en psicofisiología, pedagogía, psicología normal y patológica. Fíjense que estaba utilizando. Psicofisiología es como por ejemplo el experimento del perro que les decía recién con la campanita, porque entran procesos fisiológicos y lo conecta con lo psicológico. Pedagogía, psicología normal y patológica, miren los términos que utiliza. Nosotros hoy en día no hablamos de normalidad, hablamos de es esperable, no es esperable, inferimos qué puede pasar, se infiere, se estima, pero no hay una persona normal o no normal. Cabe preguntarse qué es la normalidad, si no, y estamos hasta mañana.
O sea, lo digo a esto porque al ser un primer momento de apogeo experimentalista, entiéndase la época y los términos, por eso también es importante. Las investigaciones de ese periodo tienen una rigurosidad metodológica propia de la psicología científica contemporánea. Por ejemplo, Víctor Mercante realizó una investigación sobre fotocromía, un caso especial de sinestesia, donde se presentó una muestra de más de 1000 estudiantes. Eso no es importante. Dando un ejemplo donde no les van a preguntar a ustedes de cuánto era la muestra de Víctor Mercante. Eso es muy finito. Acá lo importante que vengo diciendo, como primer hecho o hito histórico, el de Wundt, que fue el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. Entonces, Wundt se le dice ser el padre de la psicología experimentalista, porque marca un antes y un después en nuestra disciplina, porque a partir de esa creación del laboratorio comenzamos a hacer una ciencia independiente. ¿Por qué empezamos a hacer una ciencia independiente? Porque estaba, como les decía, el paradigma del positivismo, que dominante muy fuertemente, y la psicología experimentalista, trabajando en laboratorio con un método científico y teniendo un objeto de estudio concreto, entraba bajo ese paradigma. Entonces, ok, nos reconocieron como disciplina, eso pasó. Eso hizo Wundt al crear ese primer laboratorio. Por eso es importante y por eso es un hito histórico. Pero todo esto es contemporáneo a otras teorías y corrientes o escuelas que también estaban circulando, que no eran experimentalistas, pero no eran visibilizadas o no se reconocían justamente porque el paradigma dominante era el positivismo. Cuando, ya vamos a ver, empieza el otro periodo, empieza a caer esto, y ahí es cuando pueden entrar o comienzan a entrar otras escuelas o teorías, no porque no existieran, sino porque se las empieza a ver más. Bien. Lo voy a leer. Por ejemplo, Víctor Mercante realizó una investigación sobre fotocromía, un caso especial de sinestesia, un millón de palabras difíciles, donde tomó una muestra, está mal redactado, tomó una muestra de más de 1000 estudiantes en varias publicaciones que siguen las reglas de presentaciones propias de los artículos científicos. En el mismo sentido, Ingenieros es reconocido mundialmente como uno de los pioneros y visionarios de la psicología, considerando que sus ideas siguen vigentes en el ámbito de la psicología y de las neurociencias en general. Acá, como vieron, nombré a muchas personas, entonces se podría decir, podríamos agarrar y escribir referentes del primer periodo, porque no dice como tanta información en realidad. Lo de Wundt, como primer hito histórico, esto que te explicaba recién. Después tenemos a Víctor Mercante, que fundó el primer laboratorio de psicología experimental en San Juan, acá en Latinoamérica, y fue acá en Argentina, en San Juan. Después tenemos a José Ingenieros, también es importante. Horacio Piñero también después, de la UBA. Víctor Mercante, José Ingenieros, Horacio Piñero son referentes locales, de acá de Argentina. Wundt es de Alemania, ¿sí? Pero al ser el primero, como les digo, es un hito histórico. Y acá no creo que les pregunten. Estoy pensando que les pueden preguntar de acá. Bueno, lo de Wundt, lo de Víctor Mercante. Ah, esto de acá abajo, que lo marqué. La psicología era una ciencia natural. Porque siempre ustedes en la segunda parte del manual tienen una unidad, no un texto, donde se llama objetos y métodos de la psicología, no me acuerdo exactamente el título, pero se hace todo este debate sobre, bueno, cuál es el objeto de estudio, cómo lo estudia, y si es una ciencia natural o social, siempre está ese debate en psicología, en nuestra disciplina. Y en realidad somos todas al mismo tiempo, podemos serlo.
y que incluso esa unidad, lo que les viene a decir a ustedes, es que esto que pasó en el tiempo de primero experimentalista, después psicoanalista, después vino todo lo que es el conductismo, después vino el cognitivismo, después lo que hay que ver es que todas conviven, y eso es lo que hace a nuestra disciplina una ciencia viva, una ciencia tan rica. No tenemos un objeto de estudio. E incluso esa unidad, es muy bonito el texto a lo último, como cierra, porque dice como, si al final de cuentas lo que nos importa es que la persona o las personas se puedan, si se quiere, sentir mejor o vivir mejor, hacer la vida un poco más amena. No importa desde qué teoría. Al margen de eso, puede importar, sí, obvio, porque no todas las teorías se las podemos aplicar a todas las personas. Hay personas que les va a servir más el psicoanálisis por la problemática o el padecimiento, y hay otras que les va a servir el cognitivismo o una terapia cognitivo-conductual, o va a depender de cada persona y demás. Pero lo que dice es como no hay que encontrar un objeto de estudio, ¿sí? Lo que nos hace como disciplina más enriquecedor y una ciencia viva es justamente este debate durante toda la vida y durante todos estos años sobre qué estudiamos, cómo y desde dónde. Eso, bueno, que acá en este primer periodo de la psicología, ciencia natural. Vamos al periodo de transición. Comienza a perfilarse un alejamiento del enfoque experimental. En pedagogía, un movimiento espiritualista sustituyó a la tradición pedagógica científica, y en la psicología hubo un imprevisible viraje, o sea, un giro, hacia el irracionalismo y el indeterminismo, que hoy se encuentran quizás en su apogeo. Esta situación se acentuó desde 1956, cuando comenzaron a crearse las carreras en psicología. Y acá ya pasan a la tercera, pero voy a leer otra vez esto porque no explico nada. Eso pasa también. Cuando leo un texto. Periodo de transición. Comienza a perfilarse un alejamiento del enfoque experimental. Ok. En pedagogía hubo un movimiento espiritualista que sustituyó a la tradición pedagógica científica. Y en la psicología hubo un imprevisible viraje hacia el irracionalismo y el indeterminismo, que hoy se encuentran quizás en su apogeo. Bueno, voy a terminar de leer hasta aquí, y ustedes van a leer la parte de análisis conductual aplicado, y lo resumen a esa partecita ustedes. Porque se me fue la hora y me tengo que ir, perdón. Me acabo de dar cuenta. Escuchen. Seguimos. A pesar de este panorama, no empecé, acá era. Vamos al tercer periodo. Esta situación se acentúa desde 1956, cuando comenzaron a crearse las carreras de psicología. Los programas de estudio estaban y están orientados al psicoanálisis y a la psicología aplicada, también de orientación dinámica. La situación sigue siendo desalentadora, ya que cuestiones complejas que no cabe mencionar en este trabajo hacen que se perpetúe el psicoanálisis y se desestimen los otros enfoques, especialmente la investigación de procesos básicos de la conducta, lo cual va a contramano de la psicología contemporánea. Es lo que venimos hablando, ¿sí? Que le hace siempre esta crítica al psicoanálisis. A pesar de este panorama, existen grupos de investigación en el país que con escasos recursos trabajan en áreas de investigación básica y aplicada. El porcentaje de investigadores y profesionales en ciencias del comportamiento es pequeño pero notable, ya que subsisten en un medio tan adverso. Por otra parte, se percibe en los últimos años un aumento de psicólogos dedicados a la investigación. En los siguientes apartados presentaré un resumen de los institutos, centros de investigación del país e investigaciones recientes. Los datos los extraje de los boletines y la página web de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, de las páginas web de universidades, facultades, institutos, centros de trabajo, de director, no importantes.
Por lo cual pienso que es una muestra representativa, aunque no completa, de la actividad en las ciencias del comportamiento existente en Argentina. Bueno, ese último párrafo cierra diciendo lo que van a leer ahora con análisis conductual aplicado, ¿sí? Entonces, los siguientes apartados, resumen de los institutos, centros de investigaciones más recientes en el país. Lo que sigue es Alba Mustaca diciendo, miren, sí estamos, sí hay muchos grupos de investigación, participen, se está haciendo investigación en esto allá en tal provincia, miren esta otra investigación, o sea, empieza a mostrar y a decir todo el laburo que se hace realmente acá en Argentina, como dice, sí, con muy poco presupuesto. No es importante que se sepan como el detalle de cada investigación, porque recuerden este último párrafo, ella quiere mostrar el laburo que hay acerca de las ciencias del comportamiento acá en Argentina, si laboratorios, proyectos, investigaciones. Ustedes háganse en todo caso un listado y las mencionan, pero no es necesario como el detalle de cada investigación, porque no estamos estudiando eso. Y el párrafo nos advierte otra cosa, otro objetivo de la autora. Y después las conclusiones, que ya las leímos, pero cuando lo terminan, cuando lean ese párrafo, las vuelven a leer. Y cuando vuelvan a leer las conclusiones, se van a dar cuenta, o espero, como, era esto. Como que tiene que haber un cierre en la cabeza. Para cerrar todo este tercer encuentro, no sé si se dieron cuenta, pero es muy importante estudiar con otros. Psico es una materia ojalá fuera una materia, una carrera muy pesada, tiene mucho material teórico, y estudiar con otros es más fácil, e inclusive si el otro no está estudiando la misma materia. A mí me pasa que por ahí tengo amigas que están haciendo otras materias, tienen que rendir otras cosas, pero hacemos meets o nos juntamos, y saber que hay un otro ahí sentado que está queriéndose ir al río, pero estamos estudiando, estamos en esta cosa, nos calma, nos baja la ansiedad, o nos comprometemos incluso más porque no, a las 5 le dije a fulano que me conectaba, me voy a conectar 2 horitas, y sabes que hay un otro ahí. Y más si están estudiando la misma materia, por ejemplo en el ingreso, es re importante esto, poder ir hablando con otros. Yo, por ejemplo, la semana pasada con una amiga lo que hicimos era yo leer una página de esta materia que tengo que rendir, y ella leía otra del resumen que tenemos, entonces nunca perdíamos el hilo porque sí o sí a la siguiente página me tocaba leer o a ella, y terminamos de leer así 3 textos, entonces que yo capaz que estaba 3 horas para leerlo porque me cuesta enfocarme, a como arrancar otra vez con mis materias, ¿no? Yo si tengo que hacer otra cosa para ustedes, yo estoy, o sea, con tal de procrastinar. Y me cuesta mucho, entonces hay que buscar estas estrategias, a mí me sirve estudiar con otros. Cuando usted me dice, no, la verdad es que yo estudié sola, está bien, pero ahora leímos un texto, lo fuimos analizando, lo fuimos marcando, está bien, yo porque más o menos, y porque ya lo sé, lo explico, doy clases de esto y demás, pero por ahí si incluso es alguno de ustedes dos, capaz que uno pasó por alto alguna palabra y el otro dice, che, pero ¿qué quiere decir esto? Y ya se lo ponen a buscar, y ya lo debaten, y ya lo hablan, y así es como estudian de manera activa, y van a afianzar más el conocimiento. Así que estudien con otros. Pueden hacer un mix, como les digo, no hace falta ir. Espero que les haya servido. Igual nos vamos a seguir viendo porque seguramente yo les haré más de este tipo de actividades. Bueno, el viernes que viene voy a estar, el otro viernes también, pero ahí es con Sur que hace unas actividades, no sé si las vieron. Te hacemos un simulacro de examen, ese lo voy a dar yo el viernes 23. Presencial, ya le vamos a avisar cuándo, dónde digo, pero va a ser presencial, alrededor es Ciudad Universitaria, ¿no? Ya sea en nuestra facu o en alguna otra, veremos dónde podemos hacerlo. Y el viernes 16, un taller de técnicas de estudio con Lupa Chado, que, bueno, Lupa Chado es mi amiga, por eso yo lo digo así, pero ya se recibió el año pasado. Y bueno, ella va a dar las técnicas de estudio, ella es muy metódica, les va a servir un montón ese taller porque, o sea, es 1, paso 2, paso 3, muy, muy bien como lo ordena, y bueno, el 23 yo el simulacro. Así que los espero también por ahí, y bueno, y en el grupo yo seguro les pasaré más
recursos y demás. Si hay algo que les voy a mostrar, ya nos vamos. Compartir. Porque la finalidad también de todo esto era que ustedes me conocieran y sepan de que yo doy apoyo académico hace muchos años, hace como 7 años, en muchas materias. Pero elegí ahora estas que les figuran en pantalla. Pero si ustedes buscan en YouTube repasos del ingreso, hay muchos que hago yo, materias de primero, tercero, un montón, en el canal de Sur por lo general, de muchas materias, pero hoy en día yo elegí estas 3 para dar apoyo académico. Psicología social y psicología educacional son materias de tercer año, así que si en tercer año me necesitan o necesitan esas materias, me mandan un mensaje y preparo el ingreso también. Entonces, si ustedes ven que están hasta las manos, siguen sin entender, no están pudiendo con esta situación, me escriben y les digo la información para acceder al curso. No es caro, se puede pagar inclusive por cuotas, transferencias, lo vemos, lo arreglamos, porque yo sigo siendo estudiante, así que tengo presupuesto estudiantil, entiendo todas las situaciones, por eso inclusive hago esto, pero acá van a tener todo. Ahora el curso está habilitado, hay algunas personas ya, pero solo tiene cargada la unidad 1 y algunos otros recursos que son los que inclusive yo les pasé a ustedes. La línea del tiempo y las fichas de estudio de unidad 2, 3 y 4. Pero después acá tienen el resumen de la unidad 1 ya cargado. La semana que viene cargo todo lo de la 2, ¿sí? Y los videos que tienen aquí, que yo ahora tienen cargado únicamente estos 3, porque es todo de manera progresiva. Este es el primer texto, el de la historia de la institución universitaria, estoy 40 minutos explicándoselos. Voy texto por texto, hay un video por texto, ¿sí? Ya les iré subiendo los otros a esta plataforma que yo uso, que se llama Classroom, se ingresa con un código que yo les doy, y va a ser de manera progresiva. La idea es acompañarles a ustedes hasta el fin de marzo, hasta que ustedes me digan, Ro, ya ingresé. Bueno, ahí ya en todo caso terminamos con este curso, pero son clases particulares, les cabe aclarar porque por ahí se confunde. Yo no pertenezco a la facultad, no es algo del ingreso de la facultad, es como si ustedes en la secundaria les está yendo mal en biología y le pagan a alguien clases particulares, es eso. Lo digo porque genera mucha confusión, aunque no parezca, no es esto parte del ingreso, la facultad y el ingreso es todo gratuito, pero si necesitan apoyo académico, pueden contar conmigo, me escriben y les paso toda la información, ¿sí? Para que les pueda acompañar. Ahora, lo que es aproximadamente en 5 días, yo cierro la inscripción de este mes y en febrero la vuelvo a abrir recién para que accedan, ¿sí? Para ir ordenando el material. Algo muy que tiene de bueno el apoyo académico que yo les doy, si bien son videos, son los resúmenes que yo les voy subiendo, todos los lunes les hago una tutoría para ver cómo están ustedes con el estudio, porque vieron que yo hace rato les dije, ustedes a veces entienden muy bien, o si ya viendo el video, el resumen, o como yo ahora que les expliqué, lo entienden. El tema está en ir a rendir, en cómo sentarse a estudiar, entonces yo les genero muchos recursos para eso. Por lo general son grupos reducidos los que tengo, entonces en el ingreso, ¿no? Ya las otras materias de tercero es distinto. Pero en el ingreso son grupos muy reducidos y a veces los hago muy personalizados. Si por ejemplo vos me decís, no sé, bueno, acá por te veo en pantalla, Pri, mira, Ro, entiendo esta unidad, pero no sé, no puedo responder el choice, porque también les hacen practicar el choice antes de rendir en la facu, en muchas comisiones. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, mira, Pri, te voy a hacer a vos específicamente estas actividades o léete este archivo de cómo leer o cómo hacer un examen choice que te armo y es específicamente para vos. A otros les costará porque no entienden el concepto, el texto, no hay manera. Es distinto. Ahí, bueno, yo les voy a volver a explicar, se los voy a volver a decir, pero cada uno va a tener alguna problemática o dificultad distinta, ¿sí? Ay, me voy a enchufar el teléfono porque se me va a apagar. Pero bueno, en líneas generales,
Ese es el acompañamiento que pueden tener conmigo, así que cualquier cosita me escriben. Y bueno, me alegro verlos, y como siempre les digo, qué bueno que estén acá en la Facu, que vengan a estudiar, psico sobre todo, ojalá que les apasione tanto como a mí. Y bueno, nos estamos viendo, igualmente lo que necesiten, o si tienen alguna duda de administrativa, lo que sea, me escriban. Hace muchos años acompaño el ingreso, hace como 7 años, así que también lo administrativo lo manejo en cierto punto, me avisan cualquier cosita. Seguro el primer día también voy a ir a dar una vuelta por la casa. Así que bueno, les mando un abrazo, que anden muy, muy bien. Esperen que quiero leer acá los comentarios. Gracias a ustedes por sumarse. Y de verdad me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo que estén acá y que seamos 5.000 los que ingresamos. Porque la salud mental nunca va a estar de más. Y más en los tiempos que corren. Así que bueno, un beso enorme. Nos estamos hablando y esto lo grabé, así que también lo voy a subir. Que anden muy bien. Chao, chao.